Bienvenidos a nuestro segundo programa Legado Deportivo. En la edición de hoy hablaremos sobre el rugby, uno de los deportes que todavía se considera amateur y está en la discusión hasta en la actualidad sobre si se profesionalizará o no. Sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de sectores opositores en cuanto a esta medida. Pero en el tema, y en el día de hoy, mejor dicho, vamos a hablar no del profesionalismo, sino de la historia y de cómo nace y surge este deporte tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Por ello vamos a ver un video a continuación que nos va a reflejar cómo nace. Durante varios siglos y en las diferentes culturas de cada continente se han practicado juegos que incluían la utilización de una pelota y que tenían como objetivo pasar el balón por una apertura o por una estructura, utilizando las manos, los pies o cualquier otra parte del cuerpo. Algunas de las civilizaciones donde estos juegos tuvieron lugar, y bajo diferentes denominaciones, fueron el Kuju chino, el Kemari japonés, el Linao mapuche, el Epísquiros griegos y el Harpastum romano. El rugby moderno es una evolución directa del fútbol medieval británico, un juego de pelota violento y prohibido que tenía reglas variables y que se practicaba popularmente en las islas británicas. Sin embargo, se dice que el rugby fue inventado en 1823 por un estudiante de Inglaterra, William Webb Ellis, de la Rugby School. El juego surgió cuando Ellis hizo trampas en el fútbol rudimentario que estaban jugando y tomó la pelota con las manos. Ya en 1871 se fundó la Rugby Football Union y este mismo año se realizó un primer reglamento que ya se había difundido para la práctica de este deporte, tanto en las universidades y en las escuelas. A partir de 1872 se comenzaron a realizar eventos anuales entre Oxford y Cambridge, salvo durante la Primera Guerra Mundial. Con la extensión del rugby por Gran Bretaña, se organizó en 1883 el primer torneo periódico internacional, el de las 4 naciones, entre los 4 países británicos, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda. En 1886, Escocia, Gales e Irlanda fundaron la International Rugby Football Board, organismo rector de este deporte. En 1895 se produce un cambio y aparece la variante de rugby con 13 jugadores. A fines del siglo XIX se estableció el torneo de las 5 naciones: Escocia, Irlanda, Inglaterra, Gales y Francia. En 1908 el rugby se incluyó en los Juegos Olímpicos y posteriormente en 1920 y 1924, en ambos años Estados Unidos ganó la medalla de oro, pero no se mostró demasiado interés por este evento. Durante la segunda mitad del siglo XX se han desarrollado numerosas técnicas y teorías sobre cómo jugar el mejor rugby y se ha difundido el juego en varios países del mundo. En 1906, en París, el rugby tuvo su debut internacional con el match que disputaron Inglaterra y Francia, con victoria británica de 35-8. El 24 de marzo de 1934, en Hannover, la Federation International de Rugby Amateur, FIRA, se formaba a instancia de los franceses. Estaba diseñada para organizar el rugby unión fuera de la autoridad de la IRB. Incluía y reconocía los equipos nacionales de Alemania y Francia, naturalmente, pero también Bélgica, España, Holanda, Italia, Portugal y Rumania. Los estatutos y las regulaciones sellaban la operación y la declaración oficial de nacimiento, que quedó registrada en el Boletín Oficial de la República Francesa de 10 de junio de 1934. Durante muchos años, las autoridades del deporte sospecharon que la Junta Directiva del Rugby Union francés, la FFR, estaba permitiendo el abuso de las reglas sobre amateurismo y, en el año 1931, fue suspendida de jugar contra las otras naciones de la IRB. No obstante, poco después, en 1947, Francia, donde el rugby tuvo gran desarrollo, se incorporó al torneo de las naciones rebautizándose como de las 5 naciones. Más recientemente, con el ingreso de Italia, se denominó Torneo de las 6 Naciones, el más importante del mundo, antes de la creación de la Copa del Mundo de Rugby en 1987. El rugby se difundió por el mundo, especialmente donde había importantes comunidades británicas, arraigando especialmente en Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, las islas del Pacífico Sur y en Sudamérica.
especialmente en la Argentina y en menor medida en Chile y Uruguay. El rugby tuvo también gran aceptación por parte de los indígenas de Oceanía, donde sustituyó las guerras tribales. Una de las selecciones de rugby más poderosas del mundo, los All Blacks de Nueva Zelanda, integrada por jugadores tanto de origen maorí como británico, adoptó el haka, una danza maorí como costumbre previa a cada encuentro. A continuación vamos a ver este video. Los primeros antecedentes de rugby en Argentina datan de 1873, cuando se jugó el primer partido entre dos equipos de aficionados británicos, el Bancos y el Ciudad, quienes se enfrentaron en el Buenos Aires Cricket Club de Palermo. Desde 1882 se comenzó a practicar en Atlético del Rosario, club que es considerado como una institución pionera del rugby en América Latina. En 1904 se suscribe el primer equipo con jugadores argentinos que estaba conformado por estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Tiempo después, en 1889, se funda la River Plate Rugby Union, que recién en 1951 tomaría el nombre de Unión Argentina de Rugby, ente que se encargó y lo hace hoy en día de organizar el campeonato local. Son clubes fundadores Belgrano Athletic, Buenos Aires Fútbol Club, Lomas Athletic y Rosario Athletic. El primer presidente fue Leslie Corry Smith. Lomas Athletic gana el primer campeonato de clubes del país ese mismo año. Hacia mediados de 1970, el deporte comenzó a tener amplia representación en colegios estatales y privados, tales como el Colegio Nacional de San Isidro o el Liceo Naval Guillermo Brown, entre otros, llevándose a cabo torneos zonales y nacionales. El 4 de mayo de 1965 marcó el día del quiebre para el rugby argentino, rumbo a una gira por Sudáfrica. Luego de 2 derrotas, 9 victorias y un empate, llegaría el partido frente a los Juniors de Springboks, que significó un antes y un después en la historia de los Pumas. El equipo argentino tuvo una actuación memorable, obteniendo una victoria por 11-6, a partir de la cual comenzó a ser considerado mundialmente. Algunos periodistas, ante la complicada pronunciación del término yaguareté, imagen que estaba impresa como escudo en la camiseta de los jugadores, comenzaron a llamarlo los Pumas, apodo que luego se convertiría en el símbolo del rugby argentino. Los Pumas fueron a lo largo de la historia tomando reconocimiento mundial, pero sin duda lo mejor llegó en 2007, cuando el seleccionado argentino ocupó el 3er puesto en la Copa Mundial de Francia. Hay varios partidos que se recuerdan en la historia de los Pumas. Uno de los más importantes es el de 1965, que los Pumas le ganaron a los Springboks en Sudáfrica. Y en la década del 70, el más relevante fue la primera victoria frente a Australia, a la que el seleccionado argentino venció 27-13 en Australia. En los 80, varios triunfos importantes ante Francia, Australia e Inglaterra son recordados, pero el más sobresaliente es la victoria frente a los All Blacks. Así se destacó el gran rendimiento de Hugo Porta, quien anotó todos los tantos del triunfo de los Pumas. La década del 90 marcó el fin de la carrera de algunos de los jugadores como Pumas. En víspera del Mundial de 1991, peleas entre dirigentes y entrenadores, se convocó a varios pumitas a formar parte del plantel mayor, entre quienes estaban Federico Méndez, Pedro Sporleder, Martín Terán y Gonzalo Camardón, entre otros. Los entrenadores, Luis Grandín y Guillermo Lamarca. En 1994, los Pumas van de gira, precisamente a Sudáfrica, y es en aquel viaje donde los Pumas armaron el famoso pack de footwear que se convertirá un año después en ese mismo país, con ocasión de la Copa Mundial de Rugby de 1995, como uno de los mejores del mundo. Corral, Méndez, Patricia Noriega, Janes, Sporleder, Biel Temperley, el Yankee Martín y Ugarte Mendía. Los Pumas lograron clasificarse para el Mundial de Sudáfrica tras batallar en todo sentido contra la selección de Uruguay. La Copa Mundial de 1995 no pudo ser el despegue de los Pumas, ya que se produjeron 2 hechos que terminaron con ese sueño: la lesión del goleador y pateador Santiago Mesón y la de Gonzalo Camardón. Por otra parte, Enwar, poco antes del Mundial, reemplazó a los entrenadores Méndez y Fernández por Petra y Paganini, quienes se encargaron de desplazar al capitán Marcelo Lofreda. En 1996 surge un gran cambio en el rugby, ya que se creó la Unión de Rugby de Buenos Aires,
Urba. En 1996 y 1997, Argentina por última vez se corona campeona U19 del mundo, con planteles en donde se destaca una gran figura del equipo en el futuro, el fullback Ignacio Corleto, y en el 96 los mellizos Manuel y Felipe Contempomi. En 1999 comienza la era del neozelandés Alex Wheatley como seleccionador. El mundial de ese año sería finalmente el punto de inflexión en la historia de los Pumas. El primer partido del 1 de octubre de ese año, Gales derrota a Argentina por una pequeña diferencia. No obstante, los Pumas se reponen y días después vencen a la selección de Samoa por un marcador sólido 32-16, 27 puntos de Gonzalo Quesada. El resultado de este partido fue decisivo, ya que ese día 20 de octubre el rugby argentino escribió una de sus páginas más gloriosas al clasificarse para los cuartos de final, merced al emocionante triunfo frente a Irlanda por 28-24 con un magnífico ensayo final de Diego Albanese y una conversión perfecta de quien luego fuera el goleador del certamen y hasta 2007 uno de los 10 máximos anotadores de las Copas Mundiales de Rugby.